¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de don Rafael Pérez, el director general de Selmark. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Selmark, una empresa líder en su segmento en el sector de la ropa íntima, que cumple en este 2015 40 años desde sus comienzos. Sacho Beu, que se diría, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esta empresa, no? Podemos decir que la empresa ya es adulta. Ya tiene 40 años, ya es ya puede adulta, votar, ¿no? y varias veces. Y varias veces, exactamente, sí. Y es una empresa que en principio creemos que va a continuar otros 40 años más, que es lo importante, no solo haber llegado, sino continuar. Estamos de acuerdo. Eso es lo más importante, ¿no? Tener continuidad. De hecho, ¿en qué momento se encuentra Selmark? He leído por ahí que la presencia internacional cada vez es más amplia y ya se exporta a alrededor de 40 países, ¿no? Sí, la exportación no es nueva, la empresa lleva ya pues exportando unos cerca de 20 años, evidentemente como casi todo lo que estamos por aquí cerca empezamos exportando a Portugal, pero en el año 80 la empresa dio el salto al otro lado del charco, sobre todo lo que es Latinoamérica, y ahí es donde tenemos una presencia de tiempo más antigua y también más fuerte, ¿no? Luego evidentemente ha venido la evolución posterior que nos ha llevado a acercarnos a Europa y en el pasado más próximo, todo lo que es la apertura hacia el mercado asiático, ¿no? Que es un mercado complejo, muy diferente, pero que también está aportando grandes dosis de alegría dentro de la empresa. Bueno, aquí en el norte de Galicia tenemos una empresa que es Inditex, el grupo Inditex, que bueno, pulveriza todos los récords y evidentemente desarticula cualquier argumento en contra, pero ¿existe la moda gallega? ¿Es fácil abrirse al exterior desde Vigo, desde una empresa de Vigo para vender, pues en este caso, ropa íntima? A la hora de salir, de exportar. A ver, primero, el caso de Inditex y el de la moda gallega no tienen mucho que ver. Uno es un ejemplo de gestión fantástico que de todos conocidos, que trasciende a la moda gallega, es decir, es mucho más importante que la moda gallega, porque es una empresa, un conglomerado de marcas que lo hacen fantástico, pero que no se circunscribe a lo que es moda gallega, ¿no? La moda gallega en sí, que todos conocimos, una buena parte de los creadores de aquella tendencia hoy en día ya no están en el mercado, por tanto es un fenómeno que en cierta manera está desvirtuado y hoy en día quedan pues un conjunto de empresas que son herederas de aquel espíritu y que digamos que militan dentro de una parte del mercado pues que si en su momento era el 80% de la distribución textil, hoy en día solamente es el 20% si nos ceñimos al mercado nacional. Por tanto, moda gallega sí existe, en el sentido de que hay muchas más empresas de moda en Galicia que en relación al resto del Estado español, pero en cierta manera ya es algo muy diferente a lo que en su momento fue la moda gallega. Bueno, esta empresa, decimos, cumple ahora 40 años, tú eres la segunda generación, la inició tu padre. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos tiempos Selmark? Pues digamos que ha evolucionado de la mano del mercado, porque el mercado español en el año 74, cuando nació la empresa, era un mercado con muy poquitas marcas, poco preocupado por la moda, más bien era una utilidad lo que era la ropa. Después evolucionó un poco con la entrada en Europa y demás hacia la moda que todos conocemos hoy, pero esto también trajo la entrada de todo lo que son la distribución que todos conocemos hoy en día, de grandes cadenas y demás, ¿no? La empresa ha evolucionado con todos estos cambios en el mercado, por tanto, evidentemente el producto se ha ido actualizando en el sentido del diseño. Hoy en día, evidentemente, es un producto que sí tiene mucha mayor cualificación que la que tenía en su momento, que además tiene una gran fidelidad por parte de la usuaria después de tantos años, y que sí que podemos decir que es un mercado, o es un producto de tendencia, en el sentido de que suelen considerar Selmark como una marca de ropa interior muy al día, muy moderna, muy de tendencia. Entonces, digamos que esto ha sido una obligación, a raíz de la evolución del mercado, de ser mucho mejores de lo que en su momento fuimos. Evidentemente, el nacimiento de la empresa fue muy difícil porque no había tradición para nada en Galicia, fueron años muy duros de aprendizaje, pero que, insisto, desde aquel momento hasta hoy la evolución ha sido tremenda. Ha habido una apuesta importante por la I+D, por decirlo así, ¿no? Por la investigación y por el desarrollo, ¿no? Pues ha habido... Porque hoy en día, entiendo, un sujetador, hablando que nos entienda la gente, en poco se parecerá a lo que decíamos hace 40 años, que en lo que se buscaba era sobre todo la utilidad, y ahora hay mucho del componente moda, mucho del componente de cómo se ve una, ¿no?, delante del espejo. Estamos de acuerdo, es decir, de una prenda que era funcional principalmente, se ha pasado a una prenda que, aparte de esa funcionalidad que tiene la obligación de seguir siendo así,
ha pasado a ser una prenda mucho más vistosa. Luego hemos pasado durante todo este tiempo por periodos en los cuales se le dio mucha más importancia a la ropa interior, pues a raíz de las series de televisión como Falcon Crest, fue aquello, aunque fuera, sea simpático, fue un boom en el que las mujeres descubrieron lo importante que era ir bien vestidas por dentro, porque era, pues, se veían saltos de cama, se veían escenas íntimas dentro de la casa, y eso de repente hizo que mucha gente con aquella serie empezase a darle importancia a lo que era la ropa interior. Bien, a partir de aquel momento fue una evolución continua, ¿no? Y que, como decía antes, fue aparejada a la evolución del mercado. Tecnología, evidentemente, en lo que ha evolucionado en los últimos años con la aparición de nuevos tejidos, más ligeros, tejidos elásticos, adaptables, es decir, aparte del diseño, ha tenido que haber al lado una evolución tecnológica que sustentara ese diseño novedoso, diferente e innovador. ¿Y en qué punto nos encontramos ahora mismo? O mejor dicho, ¿hacia dónde va en el camino este producto de ropa interior? Se habla últimamente de productos inteligentes, de prendas inteligentes, capaz de, no sé, pues controlar la sudoración, de detectar elementos malignos, digamos, por no decir otras palabras. Es decir, ¿en qué está ahora mismo trabajando Selmark? Bueno, lo primero, los tejidos todos tienen que pasar una certificación de tejidos libres de sustancias nocivas, en el sentido de que no producen alérgenos. Por tanto, todos nuestros proveedores están certificados con una norma bastante estricta que obliga a que todos los tejidos que utilicemos hayan sido antes analizados en laboratorio y estén libres de todo tipo de sustancias nocivas, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es una primera evolución en lo que es la salud. Una segunda evolución es lo que hablábamos antes de la mayor o menor ligereza del tejido, su mayor o menor grado de elasticidad, la incorporación de fibras elásticas destinadas a ejercer control. Eso es un segundo elemento dentro de lo que es la evolución del tejido. Y luego lo que es ya otro tema diferente, que es el tema de nuevas tecnologías, con toda la aplicación de tecnologías en cuanto a control de determinadas áreas del cuerpo, lo que hablábamos hace unos años del shapewear, que son prendas destinadas a ejercer, de alguna manera, a moldear la figura, ¿no? Eso también ha tenido mucho que ver en la evolución del producto. Y por ahí se va un poco, ese es el camino de volver a la funcionalidad, entendida desde otro punto de vista, pero volver a la funcionalidad de que las prendas, además de ser bonitas y de que una se vea bien, tengan, bueno, pues ese plus de funcionalidad. ¿Se vuelve un poco por ahí? Ya vamos más lejos, es decir, digamos que hemos tenido una evolución en lo que es el tejido, los componentes de una prenda, y ya vamos hacia metas más alejadas, en el sentido de, pues, por un lado, manteniendo altos niveles de confort. Hoy en día, digamos que volvemos otra vez a recuperar lo que era el confort de las prendas, vuelven a ser un elemento fundamental dentro del diseño. Otro tipo de frentes o de elementos de desarrollo, como puede ser todo lo que es la tecnología aplicada al diseño. Y tecnología, cuando hablamos de tecnología, hablamos de la posibilidad de medir biorritmos en una prenda, es decir, con todo este nacimiento de elementos, de sensores electrónicos, etcétera, aplicaciones para el teléfono. Eso es donde yo creo que vamos a llevar a cabo evoluciones de cara al futuro, es decir, la posibilidad de que una prenda que va adherida al cuerpo tenga la capacidad de ir midiendo las constantes vitales o aquellas que nos parezcan en cada momento oportunas del cuerpo humano. La prenda que vestimos nos define un poco como personas. Yo entiendo que la ropa íntima también, en el caso de las mujeres sobre todo. Me gustaría saber si hay una diferenciación entre, por ejemplo, las españolas y el resto de las europeas o las asiáticas, o Selmark, desde este punto de vista privilegiado, ¿cómo entiende que se visten las mujeres por todo el mundo? Pues es simpático porque nuestro gusto es un gusto mediterráneo, es decir, cualquier país del Mediterráneo o ribereño con el Mediterráneo suele tener un gusto muy afín al nuestro, muy similar. ¿Cuál es ese gusto? Pues es un gusto que está preocupado por el diseño, pero siempre prendas fácilmente ponibles, no complicadas. No los sujetadores aquellos de Madonna. No, nada. Eso, aparte de eso, el de Madonna en particular es algo que las españolas suelen rechazar, y es que hace el pecho de punta, y eso aquí parece que no gusta, ¿no? Porque no es una forma natural del pecho, y por tanto, y aparte es la exageración. Aquí se tiende a todo lo contrario, es decir, es una prenda que insinúe, que sea bonita, que sea femenina, pero que no sea extrema. Bien, si nos vamos al norte de Europa, y a Asia también, pero sobre todo al norte de Europa y este de Europa, pues países cercanos a Rusia mismo, además, normalmente se busca una prenda mucho más seductora. Y ahí
es un gusto muy diferente al del Mediterráneo. Aquí se valora, por tanto, ropa cómoda, fácil de utilizar, femenina, pero sin exageración. En el norte de Europa se pide caña. Fíjate que yo pensaría justo al contrario, ¿no? Los países de sol, de calor del sur de Europa, igual por ahí, ¿no? Igual por ahí dicen necesitamos algo de calor más Tiene mucho interno. que ver con el tono de la piel. En esos países que la piel es clara, se buscan prendas de contraste. En Europa tenemos piel oscura, solemos vestir también ropa mucho más ligera, por tanto mucho más transparente. Eso tiene mucho que ver con esto. Por tanto, cuanto más clima, ropa más gruesa, importa menos si la prenda es demasiado provocadora o si es demasiado exagerada o lo que queramos. En el sur de Europa no. Entonces hay dos estilos claramente diferentes. Luego no sé si tiene que ver pues la educación de la gente y que aquí sea más conservadora y en el norte en el sentido íntimo más abierta, no lo sé. Selmar, si no me equivoco y si no corrígeme, creo que saca como unas 8 colecciones al año. Sí. 8 colecciones al año. ¿Son únicas o piensan estas cosas de vamos a sacar esta colección focalizada en el norte de Europa, esta para Latinoamérica, esta para el sur de Europa, esta para Asia? ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Qué es lo que hacen los diseñadores? ¿Cómo se enfoca este trabajo? Vamos a ver, normalmente lo que hacemos es precisamente hacer los nichos de ropa más sexy, ropa más tranquila y algo intermedio, que sea con un toque sexy, un toque tranquilo. Ahí es donde nosotros ubicamos las colecciones. Por tanto, las que son más sexys van un poco más orientadas exactamente a lo que es el gusto de la mujer más provocadora, y en el extremo contrario, aquella que busca una prenda funcional, más cómoda de utilizar y demás. Y ahí es donde ubicamos las 4 colecciones de las que hablamos cada 6 meses, dando un poco o intentando ofrecer a cada uno de estos nichos aquella colección que esperan. En este sentido, Selmar es una empresa que lleva, pues decimos, 40 años. ¿Siempre sacó 8 colecciones o desde qué momento empezó? Entiendo que no. Empezó a diversificar así. Y otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de producción en la actualidad? ¿Se ha dejado notar la crisis? Vamos a ver, en cuanto a las colecciones, es cierto que es muy reciente. Es decir, hace unos años, digamos que la gente, el gusto por la moda era menos exagerado. Y por tanto una colección podía dar mucho más de sí. Hoy en día, con la diversificación de gustos, el incremento de la competencia, etcétera, etcétera, eso nos ha obligado a ser mucho más innovadores y a sacar muchas más posibles propuestas para poder englobar a la mayor público posible, ¿no? También eso tiene que ver con la segunda pregunta, es decir, al haber caído mucho lo que es el consumo, al haber entrado todo lo que es estas cadenas, de repente nos encontramos con que nuestro nivel de competencia es mucho más duro y eso te obliga también a ser mucho más competitivo y de ahí, por tanto, también esta mayor oferta. Es decir, tiene que ver con las dos cosas, evolución del público y evolución del mercado. Y ahí tiene que ver, se encuentran todas estas decisiones. Hablando de la competencia, vemos muchas cadenas, por ejemplo, en las principales calles comerciales en nuestra ciudad, pues en la calle Príncipe. Selmar no ha apostado hasta el momento por abrir tienda propia, por abrir esos puntos de venta directos al comprador. ¿O cuál es la estrategia a medio y largo plazo de Selmar para estos próximos 40 años que esperamos durar esta empresa? Vamos a ver, nosotros tenemos 2.500 clientes en España, es decir, es una cifra que si consideramos pues, los 100 puntos de venta que puede tener una de estas cadenas, pues creemos que estamos con el mercado nacional bastante cubierto. ¿Qué sucede? Que evidentemente, por la evolución que ha tenido el mercado, los centros de las ciudades se han despoblado de tienda independiente. Vamos a Vigo, vamos a Pontevedra, vamos a Coruña, vamos a Santiago o vamos a Madrid y nos encontramos en todas las tiendas, en los centros urbanos, todas las ciudades, en los centros urbanos, las mismas tiendas, las mismas cadenas y las mismas propuestas. Evidentemente, en ciudades pequeñas esta presencia de cadenas es menor, en ciudades grandes, léase Madrid, Barcelona, Valencia, es tremenda, es decir, pues a lo mejor el grupo Inditex en Madrid puede tener 300 puntos de venta, cuando en Vigo a lo mejor tiene 30. La posibilidad de mantener Vigo como una ciudad bien cubierta es grande, porque tenemos menos volumen de competencia. La posibilidad en Madrid o en Barcelona es más difícil, ¿por qué? Porque los centros urbanos están muy poblados de grandes cadenas. Entonces, si nosotros evolucionásemos, que no lo hemos hecho todavía,
en esa dirección siempre sería en esas ciudades donde no tenemos posibilidad de tener distribución propia a través de nuestros propios clientes, quiero decir, y ahí es donde se vería esa posibilidad de llevar a cabo esa apuesta, que hoy por hoy no se está realizando, pero que evidentemente la evolución del mercado nos está obligando a considerar. No se está realizando, pero se está considerando. ¿Está, digamos, en la hoja de ruta para los próximos años o es simplemente todavía concepto idea? Nosotros creemos que está más próximo de lo que estaba antes, por tanto sí creemos que vayamos a tener que proceder en esa dirección, sí. La competencia, decías, cada vez es más feroz también. Cuando empezó tu padre con esta empresa, con Selmar, decía, yo estuve leyendo, que había pocas empresas y no eran muy profesionales, no estaban muy profesionalizadas. Hoy en día entiendo que es todo lo contrario, evidentemente. ¿Cómo es la competencia? ¿Se fija Selmar en la competencia, en el producto que hacen los demás? ¿Y en qué punto ponemos el producto de Selmar en comparación con las principales marcas del sector? Bueno, es una pregunta curiosa. Normalmente tú tienes que hacer siempre una verificación, un análisis de lo que hace tu competidor, sobre todo cuando tiene éxito, evidentemente, ¿no? Y esto se realiza de manera frecuente. Sí es cierto que quedan pocos. Dentro de nuestro ámbito, independientes, quedan muy poquitos. En España no queda ninguno, de hecho. Los que quedan principalmente están en Francia y, siempre hablando de temas de diseño, y a lo mejor en Estados Unidos cuando hablamos pues, de marcas de gran volumen, pero insisto, quedan pocos. Solemos ver un poco lo que hacen, pero sí es cierto que hoy en día no encontramos grandes descubrimientos por parte de ellos, y sí sabemos y sí tenemos la seguridad de que ellos sí que hacen mucho análisis de lo que nosotros sacamos. ¿Por qué? Porque Selmar ha crecido mucho en muchos mercados en los últimos años y muchas veces recortando la cuota que ellos tenían. Por tanto, significa que Selmar hoy en día dentro del mercado de ropa interior es una marca de referencia, ¿vale? Y esa es la situación, es decir, sí miramos, sí vemos, pero no encontramos grandes descubrimientos. Por tanto, Selmar hoy en día sigue mucho su propio desarrollo de diseño. Por cierto, que en los últimos tiempos, 2 años si no me equivoco también, ha abierto, digamos, una nueva puerta, que es el traje de baño, ¿no? La colección un poco de baño. ¿Por qué se decidió, abrir una nueva puerta, abrir otra nueva sección dentro de Selmar? Bueno, evidentemente, viendo un mercado que cae, tú tienes que tomar las decisiones de futuro. Y las decisiones de futuro pueden ser, pues bien, como hablábamos antes, de hacer tiendas propias, bien hacer franquicias, llegar a acuerdos con terceras empresas, lo que se nos ocurra. El baño es un producto muy cercano al próximo, al nuestro, ¿no? Quedan pocos fabricantes de baño en España que tengan realmente conocimiento de lo que es el patronaje de la ropa interior, y esa es una de nuestras fortalezas, es decir, nosotros como marca bien establecida, bien valorada en términos de patronaje, veíamos la posibilidad de hacer el baño como una posibilidad muy sencilla en términos de operatividad, fácilmente implementable, pero muy interesante en términos de volumen, y ha sido, es decir, una vez que hemos hecho el análisis de lo que era el mercado de bañadores, vimos que había muchas carencias en temas de prendas de buen sentar, de buena calidad, se estaba trayendo mucha prenda de fuera, fabricada en países de mano económica, que normalmente son prendas que dan problemas a la hora de su vestibilidad, y decidimos meternos en esa dirección, ¿no? Y ha sido, podemos decir, bastante exitosa. Una vez al año asistimos a un espectáculo que colapsa las redes sociales, que es el desfile de Victoria's Secret, ¿no? La pregunta es, ¿la marca lo es todo en la ropa interior, por ejemplo? ¿Es más importante incluso que la calidad? Y en ese sentido, ¿cómo se puede atacar o robar mercado a grandes empresas internacionales pues, que tienen este despliegue mediático con grandes modelos que mueven millones para poder arañar y ir creciendo? Curiosa la pregunta. Te podría yo hacer una pregunta a ti. Con toda esa parafernalia de Victoria's Secret, ¿por qué no están en España? Curioso, ¿verdad? Porque todos lo conocemos. Es decir, y si nosotros que somos hombres lo conocemos, las mujeres seguro. Por tanto, ¿por qué no están en España? Pregunta curiosa, ¿verdad? Pues no están en España porque es un mercado, o Europa, porque tampoco prácticamente están en Europa, porque es un mercado muy duro, muy duro. Es decir, eso nos está demostrando que tener marca no lo es todo. Eso nos dice que lo fundamental es tener distribución. Marcas que tenemos en España que no hacen esos desfiles tienen una venta tremenda. Es decir, la marca, si no tienes distribución, no es nada. Te puede ayudar
pero evidentemente tú lo fundamental es tener el punto de venta. Y eso es lo que nos está diciendo el mercado todos los días. ¿Cuáles son los mercados que entendéis que en los próximos años pueden suponer un gran avance para Selmar? ¿Dónde ponéis el foco? No sé si en China, habéis hablado que estáis, en Corea o en Latinoamérica, no sé si África, si estáis o no estáis en África, puede ser un continente que poco a poco, bueno, por lo menos la zona del Magreb está despegando, Australia, no sé, estáis, un poco dónde os fijáis. Realmente no es una pregunta fácil, porque el problema que hemos tenido en el consumo en España es mundial, es decir, nosotros en los años de mayor caída del consumo nacional también nos cayó, por ejemplo, todo lo que es México, Chile, Colombia, y cayó de manera radical. Es decir, cuando el consumo se retrae porque las noticias son malas, que normalmente al estar las economías conectadas, lo que le sucede a una economía le sucede a otra. Un mercado, como es el alemán, que podría ser un mercado que todos podríamos pensar que es un mercado magnífico, es un mercado horroroso, porque es un mercado tremendamente competitivo y en manos de muy poca gente. Claro, no es un bien de primera necesidad, obviamente, la ropa interior, y por ahí a lo mejor afecta también a que se compra un producto un poco más barato, ¿no? Es decir, incluso dentro de la gama de Selmar, pues a lo mejor no se apuesta por un producto tan caro como otro que a lo mejor cubra las necesidades y cuesta un poquito más, ¿no? Entiendo que eso también se habrá notado. Tiene más que ver con la madurez del mercado, es decir, mercados maduros, y Alemania, por ejemplo, que hablaba antes de un mercado maduro, son mercados muy duros. ¿Por qué? Porque han evolucionado en una dirección de que ya están allí todas las cadenas implantadas, los grandes almacenes ya están implantados, por tanto la evolución que nosotros estamos siguiendo aquí, ellos ya la han padecido en el pasado, y por tanto hace que sea un mercado especialmente duro, difícil, en el cual introducirse, porque igual que en España pasamos del 80% recordemos, en España en el año 86, la distribución independiente era del 70% de distribución nacional, en el año 2014 es el 19%. Hemos pasado del 80 al 19. Eso sucedió en toda Europa. ¿Eso qué significa? Que las posibilidades de vender en esos mercados son muy reducidas. Bueno, pues a nivel mundial eso es así. De hecho, el tener tanta tienda pequeña es algo muy propio de economías mediterráneas. Si nos vamos a México, a Estados Unidos, el esquema de distribución es un esquema de distribución basado en grandes cadenas, en grandes centros comerciales, en grandes almacenes, no en tienda pequeña. Y eso limita muchísimo las capacidades de crecimiento en esos mercados. Por tanto, por ese principio, es difícil encontrar un mercado parecido al español, parecido al francés, parecido al portugués, parecido al italiano, fuera de Europa. En economías americanizadas, como es toda Latinoamérica, o en Asia, porque también tienen el mismo esquema de distribución, es muy difícil introducirse en esos mercados. Por tanto, digamos que las firmas que no tienen un esquema de distribución propio, como es nuestro caso, y muchos otros, realmente tenemos complicado entrar en esos mercados. El caso es que, pero estáis en 40 países, ¿ahí habéis ido de la mano de socios locales o se utiliza el mismo tipo de distribución que en España con las tiendas que hay por ahí? ¿Cómo se llega a esos países? Siempre de la misma manera que en España, es decir, siempre yendo a ese pequeño nicho de mercado que tiene tienda pequeña, que no deja de ser un nicho importante. ¿Por qué? Porque es la tienda que normalmente tiene un tipo de producto que las grandes cadenas no hacen, y es, por tanto, un producto de bajos volúmenes, pero de gran valor añadido. Pues gente que tiene unas tallas especiales, o que tiene unas necesidades especiales, o que busca unas prendas más sofisticadas, eso es lo que a nosotros nos queda. El estándar, que digamos es el 60-70% del producto demandado, ya lo cubren las cadenas, y por tanto en esa parte nosotros nos es complicado introducirnos. Pero a nivel mundial nos queda ese 18, 20, 25% del mercado en el que nosotros nos podemos introducir, y ese es nuestro destino. Entiendo que se siente cómodo con la parte del pastel que le toca a Selmar. No va a haber un proceso de intentar emular lo que han hecho otros, sino quedarse, crecer, pero quedarse en ese segmento, por lo que veo. Digamos que precisamente por esta maduración que ha tenido lugar el mercado, también las marcas han madurado y hemos quedado muy pocas. Y por tanto, entre estas pocas que quedamos, nos vamos a disputar ese mercado. Ni cómodo ni incómodo, es el que toca. Que ya es bastante. Que ya es bastante. Bueno, pues 40 años que tiene Selmar, por otros 40 años más, una empresa de moda. Aquí en Vigo hay otros muchos ejemplos, pero uno cuando habla de moda siempre se le ocurre, aunque sea más a nivel empresarial que estrictamente moda gallega, uno piensa en ese gigante que es Inditex, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Amancio Ortega también hace 30 o 40 años que iba a hacer lo que ha hecho, ¿no? Pues probablemente lo mismo que Rafael Pérez, que a tu padre, cuando empezasteis con Selmar, con lo cual, muchísimas gracias por tu presencia aquí, por explicarnos un poco y dar a conocer esta empresa que, aun siendo una empresa familiar, siendo una empresa viguesa, tengo la sensación, discúlpame, de que no es tan conocida.
No, no lo es, porque aparte pertenecemos a una parte del mercado muy, muy particular, ¿no? Un producto muy, muy minoritario y por tanto evidentemente no es una empresa conocida, pero es que en Galicia, en el textil, le sucede al 90% de las empresas. En Galicia hay más de 300 empresas que se dedican a nuestro sector y se conocen 4 o 5 solamente. Somos también una potencia en esto, pero igual más desconocida. Sin duda. Muy bien. Rafael Pérez, director general de Selmar, muchísimas gracias por tu presencia aquí en este espacio de la entrevista. A vosotros por haberme invitado. Y mucha suerte en estos próximos 40 años que seguro que tiene de vida Selmar. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia, eso sí, al otro lado del televisor. Como siempre ya lo saben, les esperamos la próxima semana. Sean felices.